recorriendo muchísimos lugares de nuestra geografía. Y aquí estamos, como digo yo, pues recorriendo lugares importantes que tenemos en nuestro norte de la isla. Vamos hasta el Puerto de la Cruz. ¿Por qué nos vamos hasta allí? Porque nuestro invitado se encuentra en el municipio, en esa ciudad turística que esperemos que vuelva a retomar lo que fue ese motor del norte de nuestra isla. Y paramos en el grupo del Partido Popular. Además, nuestro invitado es el presidente de esta formación a nivel local. Hablamos de Ángel Montañés, concejal. Ahora su formación política está en la oposición, pero ha tenido tareas de gobierno y, como digo, es el presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Don Ángel Montañés, un saludo muy cordial y muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, José Manuel, un placer, como siempre, estar con ustedes. Y yo muy bien, yo me encuentro perfectamente. ¿Cómo está la ciudad? Que es la otra pregunta que me imagino que cuando le ven por ahí fuera del puerto, pues lo más normal, ¿no? ¿Cómo anda de salud y demás? Y dice, bien, bien, ¿y cómo anda el puerto? Es la frase, ¿no? Que siempre, me imagino, hasta uno mismo, también cuando está en el mundo del periodismo, pues siempre pues los amigos y la gente conocida pues te preguntan. Me imagino que le habrán hecho esta pregunta, ¿no? Muchas veces, ¿no? Efectivamente, yo que trabajo fuera del puerto, mi puesto de trabajo, mi oficina no está en el Puerto de la Cruz, pues recibo diariamente siempre esa pregunta por parte de mis compañeros y amigos y las personas con las que me encuentro, porque todo el mundo sabe que Puerto de la Cruz es un sitio precioso, un sitio que a la gente le encanta y siempre se interesan por el mismo. Cuando uno además tiene ciertas responsabilidades, ha venido además también de ser gobierno de un municipio como Puerto de la Cruz, pues la gente más se interesa todavía y siempre preguntan. Y yo, como siempre le digo, el Puerto de la Cruz está ahí donde siempre nos ha movido y está igual de bonito, porque creo que tenemos una ciudad que, siempre hay que decirlo, que a pesar de que hay cosas que se tienen que mejorar, es preciosa y hay que presumir de ella. Pues el grupo del Partido Popular pues ha hecho una nota de prensa enviándolo a los medios de comunicación donde se pide y solicita al gobierno de los socialistas que falte algo ya. Si los populares no entienden que habiendo recibido proyectos y financiación no se haya mejorado ni una sola vía del municipio desde que gobierna Marco González. Este es el titular de que lo resume en esta nota y que ahora pues queremos trasladarle esta pregunta a nuestro invitado, que además es el presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, Ángel Montañés. ¿Qué podemos contarle a los amigos oyentes? Con esta nota de prensa desde el Partido Popular lo que queríamos expresar es que la ciudadanía está cansada de que se haya parado todo, y más concretamente en lo referido a las vías públicas. Veníamos de unos años en los que el municipio se había deteriorado, muchísimos años en los que no se había puesto un solo gramo de asfalto en nuestras vías, y durante el mandato pasado conseguimos revertir esta situación, generar un plan de asfaltado y comenzar con la mejora de muchísimas vías. Tanto fue así que creemos que fue el mandato de nuestra democracia en el que más vías se mejoraron de nuestro municipio, reponiendo el asfalto de las mismas. Hemos llegado ahora a un nuevo mandato, estamos inmersos en el mismo desde hace ya 2 años y prácticamente no se ha ejecutado nada que no estuviera proyectado y ejecutado y adjudicado, perdón, en el mandato pasado. Y llevamos exigiendo al equipo de gobierno que comience a hacer esas vías que estaban proyectadas y que contaban incluso con capacidad económica para poderse ejecutar ya, y no encontramos respuestas. Desde hace 2 años nos vienen diciendo que van a faltar una serie de vías, desde hace 2 años, bueno, prácticamente 2 años desde que están gobernando, que van a faltar una serie de vías, que están pues estudiando la licitación, que está viendo cómo lo ejecutan, que esta no se ejecuta porque van a ejecutar algo antes, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no se está atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y a las necesidades concretas de nuestras vías. Por eso es por lo que sacamos en esta nota de prensa. Queremos insistir. Parece que cada vez que salimos en prensa desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista, reaccionan y hacen aquello que demandamos nosotros como partido político, pero que a su vez no es más que la reivindicación de la ciudadanía en general, y en este caso esperamos que haya una reacción inmediata y que esos baches que encontramos en nuestras calles, esas vías que aún no están en el estado óptimo, pues se procedan a reparar, a mejorar
y que, bueno, pues que toda la ciudadanía al final pueda disfrutar de nuestro municipio en su totalidad. Ángel, yo no sé quién nos podrá estar escuchando, no solo por la FM, por nuestra radio, Radio Ralejos, luego tenemos el YouTube, tenemos también el Facebook, están los podcasts de nuestra radio, que en cualquier momento puede entrar cualquier persona y escuchar la programación ya alojada ahí, si no lo pudieron hacer en el vivo y en el directo, pero me gustaría trasladarle esta pregunta de lo que nos está contando, del tema de asfaltado, de esos proyectos, ¿qué calles así necesitan con más urgencia lo que ustedes solicitan en esta nota de prensa? Y por eso digo yo que a lo mejor no sé quién nos puede estar escuchando y así le ampliamos un poquito más la información. Bueno, pues como comentaba, cuando nosotros gobernábamos la ciudad durante el 2015-2019, lo primero que hicimos fue hacer un estudio de todas las vías de la ciudad y ver el estado en el que se encontraban. Un documento con el que cuenta a día de hoy el gobierno y en el que se establecen las prioridades en función del estado en el que se encuentra la vía y el uso que se hace de la misma, el servicio que se presta al ciudadano y a aquellos que visitan la ciudad. Nosotros empezamos por aquellas que tenían una prioridad más elevada y asfaltamos numerosas calles de la ciudad y empezamos a redactar los proyectos necesarios para poder seguir ejecutando aquellas que están en peor estado, como es, por ejemplo, la avenida Hermano Fernández Perdigón o la calle Bélgica, entre otras, pero también la mejora de Obispo Pérez Cáceres o algunas que están dentro de las urbanizaciones de las periferias del municipio. Bueno, concretamente dos de las que he nombrado, que es Avenida Hermano Fernández Perdigón y la calle Bélgica, son calles que necesitan una actuación inmediata, son calles que tienen unos deterioros importantes, son calles con mucho uso y cuentan con proyectos desde 2019, proyectos que nos encargamos de redactar para saber exactamente cuánto valía, cuánto había que disponer y comenzar con la licitación de las mismas. La primera de ellas, que es la avenida Hermano Fernández Perdigón, para que todo el mundo sepa de qué calle estamos hablando, es la que está justo por encima de la actual estación de guaguas. El equipo de gobierno nos dijo que iba a esperar a que se terminara la estación de guaguas para empezar con la ejecución de la misma. Bueno, como lo que comentaba antes, 2 años después no se ha ejecutado y todo el mundo sabe el estado en el que se encuentra esa vía que a día de hoy es una arteria muy importante porque presta servicio de salida a la estación de guagua y por tanto pues tiene que sufrir determinadas modificaciones para que sea lo suficientemente cómoda como todo el mundo desea. Y por supuesto la calle Bélgica, que da acceso a un centro hospitalario del municipio de cuantiosa importancia, tiene que ser reparada porque la misma sufre hundimientos considerables. También esta vía contaba con proyectos, también esta vía contaba con una definición de la financiación oportuna y problemas económicos el ayuntamiento no tiene como para no poder hacer frente a la mejora de las mismas. Y luego, como comento, urbanizaciones que necesitan actuaciones que también pues se contaban o aparecían dentro de este plan como prioritarias, pues tampoco se han ejecutado. Hablo, por ejemplo, para que todo el mundo se haga una idea, de calles totalmente destrozadas en la urbanización El Santísimo o Las Águilas, o, por ejemplo, algunas vías de la zona de San Fernando. Todas ellas necesitan una actuación. Este gobierno ahora se está escudando en que la pandemia no les ha dejado trabajar, pero creo que ahora, más que nunca, era cuando se debía haber actuado en estas vías, porque ahora es cuando tenemos que dejar la ciudad bonita para cuando todo el mundo quiera viajar, descubra que Puerto de la Cruz está en perfecto estado. Pero también hay otros temas dentro de la ciudad que le voy a preguntar y que no tiene nada que ver con el tema de asfaltado. Ahí aprovecho la presencia hoy del presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y también como concejal en tareas de oposición en la actualidad, Ángel Montañés, por otros temas como el Parque San Francisco. Se ha hablado mucho en estas últimas fechas
¿Qué opinión nos puede dar el Partido Popular? En su día se habló de volver a edificar un nuevo Parque San Francisco. Hasta el día de hoy no se han iniciado esas obras del inicio de lo que se supone sea el gran auditorio para la ciudad. Pues José Manuel, te agradezco que hayas sacado este tema porque creo que este es un problema, un problema que se está generando en el municipio importantísimo. Como decía antes, nuestra ciudad tiene que ser una ciudad de primera, tiene que ser una ciudad agradable, interesante y con oferta para todos aquellos que nos vienen a visitar. Y el Parque de San Francisco se había convertido en ese sueño que todos esperábamos para tener un auditorio que pudiera satisfacer la necesidad de aquellos que nos visitan y también de nuestros vecinos del municipio del Puerto de la Cruz. Nos hemos encontrado en este mandato con que ha habido una pasividad con este proyecto asombrosa, no se había tocado, no se había preocupado el gobierno por absolutamente nada y fue tras las preguntas de la oposición cuando deciden saber qué es lo que ocurre con el Parque San Francisco e iniciar un proceso de investigación. Estoy hablando 18 meses después de que hayan accedido al gobierno. Se emite un informe por parte de los técnicos municipales, los técnicos del ayuntamiento, en el que se explica qué es lo que ha sucedido hasta ahora, que creíamos desde la oposición que el actual gobierno conocía, porque entre ellos su alcalde había formado parte de la Comisión de Urbanismo durante el mandato pasado, donde se daba cuenta de todo aquello que sucedía, pero no es así, no sabían exactamente qué era lo que pasaba con el Parque San Francisco, y ahora nos encontramos con la sorpresa de que quieren redefinir el proyecto y tras la última reunión que tuvo el Grupo Popular con el gerente del Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz, nos da la sensación de que este proyecto no se quiere ejecutar. Se quiere buscar una justificación para que el mismo no se lleve a cabo. Y ahora mismo, sorprendentemente, se está utilizando el resultado del estudio geotécnico. Sin haberlo hecho, ya están adelantando que posiblemente dé algún problema para que no se afecte el BIC de la ermita de San Francisco y creemos que van a utilizar eso para no ejecutar este proyecto que tanto costó, que tanto esfuerzo requirió y en el que participaron tantos técnicos y agentes que tenían que ver con este tipo de instalaciones. Nos da la sensación, como digo, que este proyecto no se quiere ejecutar. Hablan de una redefinición, pero ya, como comentaba, en esa reunión se nos adelantó que posiblemente, pues surgiera algún problema para la ejecución. Nosotros nos negamos a que este proyecto no se ejecute, nos negamos a que ahora se piense en otra cosa distinta a lo que habíamos pensado como infraestructura de calidad para el municipio y vamos a seguir insistiendo en que el Parque San Francisco se tiene que ejecutar en los términos que ya estaban definidos. Y digo definidos porque a pesar de que el alcalde se encarga de decir por ahí que no había una definición suficiente, como digo, en el informe técnico al que hacía referencia, se concluye que la definición arquitectónica del edificio era correcta y ya se podía ejecutar y que se debía contratar el siguiente paso dentro de este expediente, por así decirlo, que era el tercer estudio geotécnico para ver qué acciones complementarias se tenían que adoptar, además también de los proyectos de instalaciones, pero como cualquier otro proyecto de una infraestructura similar. No es que no hubiera definición, había una definición perfecta, pero se tenía que avanzar. Y se tenía que avanzar desde el primer día en el que llegó al gobierno el señor Marco González y no 18 meses después y poniendo ahora en duda pues el futuro de esta infraestructura. Estamos preocupados en el Partido Popular y vamos a estar atentos a los movimientos del gobierno, los movimientos del Cabildo, que todos sabemos que no quiere invertir ni un duro en el Puerto de la Cruz, y los movimientos de todos aquellos que tienen que ver con el Parque San Francisco, porque nosotros creemos que sí se tiene que hacer y que se puede comenzar lo antes posible. He visto obras en Playa Jardín que se están llevando a cabo, comenzaron ya hace un tiempo y ahora mismo esas otras de las zonas más transitadas y visitadas porque está la playa, porque está un paseo y mucha gente aprovecha también para caminar. Sí, las obras de Playa Jardín, igual que las obras
de San Telmo, del kiosco de San Telmo, o como las que se tenían que haber comenzado ya de la mejora de los baños de el muelle, los baños públicos del muelle pesquero del Puerto de la Cruz, o como las de muchos viales que se asfaltaron, son fruto de haber conseguido una subvención en el mandato pasado que iba destinada a la mejora de infraestructuras turísticas de nuestra ciudad. Obras que ya tenían que haber estado concluidas, pero vuelvo a repetirlo, como la prioridad de este gobierno no son este tipo de obras, sino son la celebración de fiestas y eventos lúdicos, pues han quedado retrasadas y van ejecutándose progresivamente y poco a poco. Nos alegramos de que se ejecuten, en este caso concreto, lo que tiene que ver, las obras, perdón, de la playa tienen que ver con lo que es la mejora de la accesibilidad, una preocupación de nuestro gobierno en su día, la mejora de la accesibilidad en la playa y la mejora de los servicios, en este caso de los baños de la zona de baño de Playa Jardín. Se están ejecutando, van lentas, no tenemos gran información del avance de las mismas porque en las comisiones en las que se tiene que informar a los equipos a los miembros de la oposición, pues no se da toda la información, sino se da lo que interesa al gobierno y lo que sabe, porque nos sorprende que en muchas ocasiones no conocen qué es lo que se está ejecutando en esas obras, pero bueno, son obras que eran absolutamente necesarias, que creímos en ellas en su día y que ahora mismo pues verán la luz tarde o temprano y será para bien de todos aquellos que son usuarios habituales o eventuales de Playa Jardín. Hace unos días salíamos por aquí contando en nuestra programación de Radio Realejo, no solo en este programa, sino en los demás programas de esta casa, en lo informativo, pues ese acabado ya en la zona de La Paz de esa vía de los cipreses, ¿no? Que creo que se denomina así, ese paseo que en su día pues se tardó mucho en la conclusión. Por debajo del túnel en su día de Martianes vimos cómo se acondicionaba toda esa zona. Desconozco si está terminado o va a quedar así, porque cuando llueve pues se tiene que cerrar la vía porque cae agua en el interior del túnel. Pues no sé yo si terminarán estas obras de rematarlas de alguna otra manera, un poco para ir viendo ese cambio de la ciudad en unas obras que se iniciaron en su día, pero que yo desconozco ahora si se quedará así, porque claro, cuando llueve no sale el agua hacia el mar, sino se queda en la autovía. Entonces hay que cerrar esta vía, que es otra de las arterias principales que tiene por la carretera del Este el municipio, de entrada como de salida del Puerto de la Cruz. No sé si desde la oposición ahora mismo ustedes saben algo. Sí, sabemos. Empezando por esto último, y luego ya si quieres hablamos del paseo de los cipreses. Hablando del túnel de Martianes, es para nosotros vergonzosa la contestación que ha dado el director insular delegado de esta materia, de la materia de carreteras, cuando nuestro compañero consejero de Cabildo del Partido Popular, Manuel Fernández, ha preguntado sobre la continuidad en la mejora de esta vía de entrada al puerto por Martianes, ya que la misma simplemente se limitó a decir que él era muy conocedor del proyecto, de ese proyecto, y que, bueno, pues se continuaría con el mismo cuando el Cabildo tuviera dinero. Prácticamente nos vino a decir que nos pusiéramos a la cola. Este señor, que creo que fue director facultativo de las obras, creíamos que conocía lo que había sucedido y bueno, y yo creo que prácticamente todos los portugueses lo conocen. En su día se mejoró la vía de entrada, era una carretera insular, pero cuando se llegó a la altura del túnel se vio que había un problema de estabilidad del mismo, se produjo un modificado del proyecto y se hizo un refuerzo estructural, valga la redundancia. Una vez hecho este modificado, quedó pendiente de ejecutar aquello que no tuvo cabida presupuestariamente hablando. Tenía que ahora hacerse un proyecto complementario que incluyera lo que es la iluminación interior del túnel, la mejora del asfalto en el mismo y lo que es la mejora de los paramentos del mismo, o sea, la pintura interior y exterior del túnel. Incluso se incluía inicialmente un mural, etcétera, etcétera. Bueno,
Este señor dice que eso no lo conocía y que eso no se iba a ejecutar, y bueno, que ya lo ejecutarían cuando tuviera dinero el área. Por lo tanto, entendemos que de momento no hay planes de continuar con la mejora de la entrada del puerto por el túnel de Martínez. Una pena, porque es un túnel precioso, es un túnel llamativo, es un túnel curioso, pero está en el estado en el que está. Nosotros en el mandato pasado conseguimos que se arrancara esa obra, que se redactara ese proyecto. Con esa modificación conseguimos también que hubiera una partida presupuestaria inicial para comenzar con los trabajos, pero esto se ha diluido. Desde el ayuntamiento también hicimos nuestro trabajo, que era mejorar la vía hasta la entrada del túnel, que es donde se acaban las competencias municipales. Asfaltamos, como todo el mundo habrá visto, cambiamos la vegetación, mejoramos el pavimento, etcétera, etcétera. Y ahí está. No han hecho absolutamente nada, ni creo que vayan a hacer absolutamente nada, porque vuelvo a repetirlo, para el Cabildo de Tenerife el puerto de la Cruz no es importante, es una cosa absolutamente secundaria y que viene después de todo lo que se pueda ejecutar en el sur de Tenerife. Y refiriéndonos a la otra vía a la que existe referencia, que en este caso es el Paseo de los Cipreses o Agatha Christie, como también se conoce, bueno, también me sorprende que ahora ya digan que era una obra que estaba olvidada, cuando todo el mundo sabe qué problemas tuvo la ejecución de esa obra conjuntamente con el paseo de la costa. Como todo el mundo sabrá, y espero que también los que forman parte del gobierno actual sepan, porque como digo antes, me sorprenden día tras día porque no saben muchas cosas de las que suceden en nuestra ciudad, a pesar de que han formado parte de la corporación durante 2 mandatos. En esa zona se encontró un problema de saneamiento, un problema grave, un problema que afectó a la marcha de los trabajos de lo que fue el paseo de la costa, y por eso también se tuvo que hacer un proyecto complementario y un proyecto que incluyera el bombeo de determinadas aguas que por ahí discurrían. Se dejó proyectado y tendría que licitarse y ejecutarse posteriormente a la finalización del Paseo de la Costa. Y así ha sido. Una vez finalizado el Paseo de la Costa, se inició el procedimiento de licitación y se han ejecutado los trabajos. Nada que haya impulsado el gobierno actual, sino que venía definido dentro de la hoja de ruta que, como digo, se tuvo que trazar por la aparición de determinados elementos que afectaban al saneamiento, a la depuración en el subsuelo, y que no aparecían en el proyecto inicial. Ya está terminado, la verdad que está precioso. Los portugueses tenemos que estar contentos por tener una vía renovada, por tener un peatonal renovado, y además en esa zona que creo que tiene un interés turístico también importante. A partir de aquí lo que esperamos es que se proyecten acciones y que no simplemente se viva de la herencia del mandato pasado, porque precisamente en aquella zona hace falta muchas actuaciones inmediatas. Pues terminando ya este tiempo de radio, hoy con el presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y a su vez concejal de esta formación de los populares dentro de la corporación municipal en tareas de oposición. No sé si hubiera algo más que añadir, el último pleno, próximas comparecencias que vayan a tener ustedes de cara a enviar notas a la prensa, si quieren adelantar algo en el programa del día de hoy, si no, pues ya lo dejaríamos para otra próxima comunicación, ya para concluir este tiempo de radio, que le agradezco el que esté con nosotros en el día de hoy, Ángel. Hemos tratado muchos temas y la verdad que hay muchísimos que nos preocupan y muchísimos que me encantaría poder tratar con ustedes. Quedo a la disposición para cuando estimen oportuno hacerlo. Nos preocupan muchísimas cosas, como digo, como puede ser lo que está pasando con Playa Martianes, lo que está pasando también con el muelle, lo que está pasando con otras muchas infraestructuras del municipio que están quedando en el olvido, pero como digo, daría para mucho y quizás daría para otro programa completo. Lo que sí me gustaría adelantar que para el próximo pleno vamos a llevar algunas propuestas que van a ir destinadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, a ayudarles a que sea un poquito menos difícil la situación que estamos viviendo, pero como digo, lo podemos tratar en los próximos programas en los que me inviten, a mí o cualquiera de los compañeros del Partido Popular del Puerto de la Cruz.
Muchísimas gracias, Ángel Montañez, presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y a su vez concejal, portavoz también, en esta formación dentro de la Corporación Municipal de la ciudad portuense. Será hasta otra próxima ocasión. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a Radio Ralea.